Lo que estás a punto de escuchar no es una simple lectura bíblica, es la apertura de un portal hacia la época más cruda, sangrienta y misteriosamente poderosa de toda la historia sagrada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tu vida parece un ciclo interminable de victorias temporales y derrotas aplastantes? ¿Sientes que caminas por un desierto donde el caos reina y Dios parece haber guardado silencio? Detente ahora mismo. El libro de Jueces ha sido ocultado por muchos como una crónica de fracasos, pero hoy, bajo la guía de la sabiduría eterna, te revelaré que sus sombras contienen los códigos exactos para tu liberación financiera, emocional y espiritual. Estamos ante el espejo más oscuro de la humanidad, pero también ante el manifiesto de autoridad más explosivo que jamás haya llegado a tus oídos. Prepárate para entender por qué los héroes más improbables, los rechazados, los zurdos, los cobardes y los caídos, fueron los únicos que lograron mover la mano de un Dios que no busca perfección, sino un clamor que quiebre el cielo. Si tienes el valor de mirar directamente al abismo de Jueces, descubrirás que en el centro de tu mayor crisis se esconde una unción de guerra que hará temblar a tus enemigos. No cierres los ojos, no te distraigas. Lo que vas a recibir en los próximos 40 minutos es la llave maestra para destruir las columnas de tu propia prisión. Bienvenido a la dimensión donde la oscuridad se rinde ante la autoridad de los que se atreven a clamar. El Espíritu de Jehová está a punto de descender sobre ti. Hermanos, amigos, almas buscadoras de la verdad, hoy nos detenemos ante un espejo antiguo que refleja nuestra realidad más cruda, el libro de Jueces. Si Napoleon Hill nos hablaba de que el fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente, Jueces nos enseña que en medio de la oscuridad moral más absoluta, la gracia de Dios germina con una fuerza sobrenatural. Este no es un libro de cuentos de hadas, es un registro visceral de lo que sucede cuando el hombre decide ser su propio Dios. En Jueces 21-25 se nos da la clave de toda esta era. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y miren qué frase tan peligrosa, porque cuando haces lo que bien te parece, sin una brújula espiritual, terminas perdido en el desierto de tus propias pasiones. Vamos a sumergirnos en este abismo, pero no para quedarnos allí, sino para entender cómo clamar a Él en nuestras propias crisis. Imaginen por un momento caminar por las colinas de Canaán, donde el aroma del incienso a ídolos extraños satura el aire. Ese es el escenario de la infidelidad. Pero escuchen bien, cada vez que el pueblo caía, Dios no los abandonaba permanentemente. Él permitía que las consecuencias de sus actos los apretaran, no por crueldad, sino por un amor feroz que busca el arrepentimiento. Es como el principio de la autosugestión que Hill mencionaba, pero elevada al plano celestial. Si llenas tu mente de los ídolos del mundo, el dinero mal habido, el ego, la autosuficiencia, cosecharás el caos que vemos en estas páginas. Pero si te vuelves a la fuente, la liberación es inmediata. Jueces es oscuro porque muestra nuestra capacidad de traición, pero es poderoso porque revela que no hay fosa tan profunda a la que la mano de Dios no pueda llegar. Piensa en tu propia vida, en esos ciclos de error donde prometes no volver y tropiezas de nuevo. Jueces 2 nos muestra ese ciclo eterno de pecado, opresión, clamor y liberación. Es una coreografía espiritual dolorosa pero necesaria. Al leer estas crónicas, entendemos que la oscuridad no es la ausencia de Dios, sino la resistencia del hombre a su luz. Sin embargo, en medio de esa densa niebla surge la figura del Salvador. No podemos ignorar que cada juez era una sombra imperfecta del juez perfecto que habría de venir.
Cuando el pueblo gemía bajo el yugo de los madianitas o los filisteos, su clamor no era solo un grito de dolor, era una frecuencia espiritual que movía el corazón del Todopoderoso. En el nombre de Jesús, hoy te digo que tu clamor tiene el mismo poder. Si te sientes en tu propio periodo de los jueces, donde parece que el caos reina en tu hogar o en tu mente, recuerda que la oscuridad es solo el escenario para que el poder de Dios se manifieste con milagros creativos. Jueces es poderoso porque nos quita la máscara de la religiosidad barata y nos enfrenta a la necesidad de una rendición total. No se trata de ser buenos, se trata de estar conectados a la vid. Cada capítulo de este libro es un recordatorio de que la disciplina divina es, en realidad, una forma de rescate. Dios prefiere verte sufriendo bajo un opresor temporal para que vuelvas tus ojos a la eternidad, antes que verte cómodo en una paz falsa que te conduce a la perdición. Así que abre tu espíritu, porque estamos a punto de ver cómo los personajes más improbables, los marginados, los temerosos, los que no daban la talla, se convirtieron en instrumentos de una fuerza que hace temblar la tierra. Es la ciencia de la fe aplicada a la guerra espiritual. Es entender que tu debilidad es el espacio de trabajo favorito del Espíritu Santo. Pasemos ahora a observar la anatomía de la liberación divina, enfocándonos en esos hombres y mujeres que, a pesar de sus grietas, fueron revestidos de una autoridad que desafía la lógica humana. ¿Quién podría haber imaginado que una mujer sentada bajo una palmera, Débora, tendría la visión estratégica para derribar ejércitos que los hombres temían enfrentar? En Jueces 4 y 5 vemos que la autoridad no viene del título, sino de la sintonía con la voz de Dios. Ella no solo era una jueza, era una madre en Israel que entendía que la batalla no era contra carne y sangre, sino contra potestades de maldad. Esto resuena con la idea de la mente maestra. Cuando te unes en propósito con el cielo, lo imposible se rinde. ¿Y qué decir de Gedeón, el hombre que se escondía en un lagar para trillar trigo por miedo a los enemigos? Dios no lo llamó cobarde, lo llamó varón esforzado y valiente, Jueces 6:12, mucho antes de que él diera un solo paso de valor. Ese es el humor de Dios. Él ve en ti lo que tú todavía no te atreves a soñar. Gedeón necesitaba pruebas, necesitaba el vellón, necesitaba seguridad, y Dios, en su infinita paciencia, se la dio. Pero luego vino la lección de fe definitiva: reducir un ejército de 32,000 hombres a solo 300. ¿Por qué? Para que nadie pudiera decir, mi propia mano me ha salvado. Esta es la regla de oro de la victoria espiritual. La autosuficiencia es el enemigo de la gloria de Dios. Cuando te quedas con nada, cuando tus recursos son ridículos frente al tamaño de tu problema, es cuando estás en la posición perfecta para el milagro. Los 300 de Gedeón no ganaron con espadas sofisticadas, sino con trompetas, cántaros rotos y antorchas. Es una visualización poderosa. El cántaro de barro, nuestra humanidad, debe romperse para que la luz que llevamos dentro, el espíritu, brille y confunda al enemigo. Si te sientes roto hoy, alégrate, porque esa rotura es el escape de la luz de Dios que aterroriza a las tinieblas. La oscuridad de Jueces se vuelve poderosa cuando entendemos que Dios usa lo que el mundo desprecia para avergonzar a lo fuerte. Piensa en Ahod, el juez zurdo, cuya característica física, que muchos verían como una limitación en una cultura de guerreros diestros, fue precisamente el elemento sorpresa que trajo libertad. Dios usa tus rarezas, tus cicatrices y hasta lo que consideras tus defectos para ejecutar sus planes perfectos. En este libro vemos que el poder no es algo que posees, es algo que te posee cuando te rindes. La fe no es un sentimiento,
Es una decisión de marchar al frente de batalla con una trompeta en la mano cuando todo el mundo te dice que deberías estar afilando un cuchillo. Es la persistencia de la que hablaba Gil, pero anclada en la roca de las edades. Cada vez que meditamos en estos jueces, la atmósfera de nuestra vida debe cambiar, porque entendemos que el mismo espíritu que vino sobre Sansón para despedazar leones con sus manos desnudas, Jueces 14:6, es el espíritu que hoy puede despedazar las cadenas de adicción, de escasez y de miedo en tu vida. No hay filisteo emocional que pueda resistir la unción de un hombre o una mujer que conoce su identidad en Dios. El libro de Jueces nos grita que, aunque el panorama sea desolador, un solo individuo conectado con el Altísimo es mayoría absoluta. Entramos ahora en la profundidad de la paradoja de Sansón, quizás la figura más trágica y a la vez más reveladora de este libro oscuro. Su vida es una advertencia sobre el peligro de tener un gran poder sin un gran carácter, pero su final es el testimonio supremo de la misericordia restauradora. Sansón tenía el deseo ardiente del que leemos en los tratados de éxito, pero su deseo a menudo se desviaba hacia lo carnal. Sin embargo, observen la soberanía de Dios. Incluso en sus errores, Dios estaba preparando una ocasión contra los enemigos de su pueblo. Jueces 13 al 16 nos narra una epopeya de fuerza física sobrenatural, pero la verdadera batalla era en su alma. Sansón es el espejo de muchos de nosotros que tenemos talentos increíbles, que hemos sido apartados desde el vientre, pero que nos dejamos seducir por las dalilas de la distracción, del orgullo o de la gratificación inmediata. Pero he aquí el misterio poderoso. La oscuridad más densa en la vida de Sansón fue cuando perdió la vista, cuando fue encadenado y puesto a moler en la cárcel. Allí, en la humillación total, ocurrió el milagro más silencioso y profundo. El cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo. Jueces 16:22. ¡Qué esperanza tan gloriosa! Tu unción puede crecer de nuevo. Tu propósito no ha muerto en la cárcel de tus errores. El enemigo puede quitarte la vista, puede quitarte la dignidad temporal, pero no puede quitarte la promesa de Dios si te humillas ante Él. En su último acto, Sansón no pidió fama, pidió fuerzas por una sola vez más para cumplir su destino. Y la Biblia dice que mató a más enemigos al morir que los que mató en toda su vida. Esto es autoridad bíblica pura. La muerte del ego es el nacimiento del poder real. Jueces es poderoso porque nos enseña que el fracaso no es el fin del camino, sino a veces el preludio del mayor triunfo. Imagina la escena: el templo de Dagón lleno de miles de personas burlándose del siervo de Dios, y en medio de las risas se escucha el crujir de las columnas. Así es como Dios opera. Cuando el mundo cree que te ha vencido, Él está usando tus brazos para derribar las estructuras mismas del mal. Esta es la transmutación de la energía espiritual. Convertir el dolor de la derrota en el combustible para la victoria final. Cada sacrificio, cada lágrima derramada en la oscuridad de tu prueba está siendo contabilizada en el tribunal del cielo. No subestimes el poder de un espíritu quebrantado que vuelve a clamar a Él. En el nombre de Jesús, entiende que tu historia no termina en la ceguera ni en las cadenas. Tu historia termina en una demostración de poder que dejará al mundo atónito. La oscuridad de Jueces es necesaria para que valoremos la luz de la justicia. Mientras avanzamos por este sendero de revelación, siente cómo las columnas de tus propias limitaciones comienzan a temblar bajo la presión de la fe que se despierta en ti. No estamos simplemente leyendo historia antigua, estamos activando una dinámica de liberación que se aplica a cada deuda, a cada enfermedad y a cada conflicto que enfrentas hoy mismo.
Mantente en este estado de oración, con los oídos del Espíritu abiertos, porque lo que viene a continuación nos revelará cómo evitar el ciclo de la caída y cómo permanecer en la cumbre del monte de Dios, donde la visión es clara y el enemigo no tiene poder. Ahora debemos confrontar una de las realidades más crudas y, sin embargo, más transformadoras del libro de Jueces: el peso de las consecuencias y la anatomía del arrepentimiento genuino. A menudo buscamos en la Biblia solo promesas de prosperidad, pero Jueces nos ofrece la psicología del rigor divino. Cada vez que el pueblo de Israel se apartaba, Dios levantaba un opresor. No era que Dios hubiera dejado de amarlos, es que el amor de Dios es tan grande que prefiere entregarte a tus enemigos temporales antes que perderte por la eternidad en tu propia soberbia. En Jueces 10, 13, 14 vemos un momento estremecedor donde Dios les dice: «Id y clamad a los dioses que habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción». Es un choque de realidad. Es lo que Napoleon Hill llamaría el punto de derrota temporal, que precede a todo gran éxito. Dios estaba forzando a su pueblo a reconocer que sus ídolos, el materialismo de los Baales, la lujuria de las imágenes de Astaroth, eran impotentes. Imagina el silencio en el campamento de Israel al escuchar esto. Es el momento en que te das cuenta de que tu cuenta bancaria, tus contactos o tu propio intelecto no pueden sanar tu alma ni restaurar tu familia. Pero miren la belleza del versículo 16. «Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y su alma fue angustiada a causa de la aflicción de Israel». Este es el secreto de la transmutación espiritual. El arrepentimiento no son palabras, es una acción de limpieza radical. Quitaron los dioses. No basta con pedir perdón, hay que desalojar al intruso de tu corazón. Cuando tú limpias tu templo interior, la angustia de Dios por tu sufrimiento se activa. El Creador del universo se conmueve ante la vulnerabilidad de un hijo que admite su bancarrota total. En el nombre de Jesús, entiende que tu aflicción actual no es un castigo ciego, es un imán que está atrayendo la atención del Todopoderoso hacia tu causa. Visualiza en este momento cómo estás soltando esos ídolos modernos: la ansiedad por el futuro, la amargura por el pasado, la confianza excesiva en tus propias fuerzas. Al soltarlos, generas un vacío que solo la unción de un juez divino puede llenar. Jueces es poderoso porque nos enseña que el camino hacia la cumbre comienza en el reconocimiento más humilde de nuestra bajeza. No puedes ser un guerrero de luz si no has admitido que estabas cómodo en las sombras. Este bloque de la historia nos invita a clamar a Él no por compromiso, sino por una necesidad vital, como el náufrago que busca aire, y esa es precisamente la frecuencia que abre los cielos. La oscuridad de este periodo es el lienzo donde Dios pinta su mayor obra de misericordia, recordándonos que no importa cuántas veces hayas caído en el mismo ciclo, el momento en que quitas los dioses ajenos, la línea de comunicación con el trono de gracia se restablece con una potencia eléctrica. Avancemos hacia la figura de Jefté, el hijo de una prostituta, un hombre rechazado por sus propios hermanos, un paria que vivía en la tierra de Tob con una banda de hombres ociosos. Si alguna vez te has sentido marginado, si te han dicho que tu origen define tu destino, la historia de Jefté en Jueces 11 es tu manifiesto de libertad. Aquí vemos el principio de la fe aplicada en medio del rechazo social. Jefté no permitió que la etiqueta de su nacimiento sofocara el propósito que Dios había puesto en su ADN. Él desarrolló una maestría en la palabra y en la guerra. Cuando el peligro acechó a quienes lo habían expulsado, tuvieron que ir a buscarlo. ¡Qué giro tan divino! Los que hoy te desprecian, mañana verán la gloria de Dios en ti y tendrán que reconocer que la mano del Altísimo está sobre tu vida.
Jefté aceptó el liderazgo, pero no lo hizo por ego, lo hizo bajo un pacto. Él conocía la historia de su pueblo, sabía quién era Jehová. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. En ese instante, el marginado se convirtió en el libertador. Sin embargo, Jueces es un libro de sombras, y vemos a Jefté cometiendo un error trágico con un voto imprudente. Esto nos enseña una lección de autoridad bíblica vital. El celo sin sabiduría puede ser destructivo. Debemos aprender a hablar bajo la guía del Espíritu, no bajo la presión de la emoción. Jefté ganó la batalla, pero el costo fue alto. Esto nos recuerda que Dios nos usa a pesar de nuestras imperfecciones, pero nuestras decisiones tienen un peso eterno. El libro de Jueces no maquilla a sus héroes, los presenta con sus cicatrices y sus fallos para que entendamos que la victoria siempre le pertenece a Dios. Visualiza la fuerza de este hombre que, viniendo de la nada, se convirtió en una columna de fe. Su historia es un recordatorio de que tu pasado no es un oráculo de tu futuro. Si estás conectado con la mente maestra del universo, tu procedencia no importa. Lo que importa es hacia dónde te diriges con el Espíritu sobre tus hombros. En el nombre de Jesús, rompo hoy toda etiqueta de ilegítimo, fracasado o sobra que el mundo haya intentado ponerte. Eres el Jefté de Dios para esta generación, alguien que será llamado desde los lugares oscuros para traer luz a las naciones. Pero aprende de sus sombras, mantén tu corazón puro y tus labios bajo el dominio del Espíritu Santo. La verdadera riqueza, como diría Gil, es el control de tu propia mente, y en el reino de Dios, eso significa someter tu voluntad a la palabra escrita. La historia de Jefté es poderosa porque es la historia de la redención de la identidad. En la oscuridad de la exclusión, Dios estaba forjando a un general. Lo mismo está haciendo contigo en este tiempo de aislamiento o de prueba. Te está preparando para un liderazgo que dejará una huella imborrable en la historia de tu linaje. Finalmente, en este bloque, debemos considerar el clímax de la decadencia en los capítulos finales de Jueces, donde la oscuridad se vuelve tan densa que parece casi insoportable. Las historias de la idolatría de Micaía y el terrible suceso del levita y su concubina están ahí por una razón específica, para mostrarnos el abismo al que llega una sociedad que pierde su temor de Dios. Es el caos absoluto. Es la visualización de un mundo sin ley espiritual, donde la moralidad es subjetiva y el dolor humano no tiene límites. ¿Por qué es esto poderoso? Porque nos sirve de advertencia profética. Cuando perdemos el respeto por lo sagrado, nos convertimos en depredadores de nosotros mismos. Jueces nos muestra que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener el poder de hacer lo que es correcto. Estos capítulos son como una autopsia del pecado. Nos duelen, nos incomodan, nos hacen querer cerrar el libro, pero no lo hagas. Mira la profundidad de la oscuridad para que puedas comprender la magnitud de la luz de Cristo. En medio de ese caos de Jueces 19 y 20, vemos a una nación entera convulsionando, pero incluso allí hay un remanente que busca justicia. Esta es la lección de persistencia definitiva. En los tiempos más oscuros de la humanidad, siempre hay un llamado al altar. Jueces termina dejándonos con un hambre insaciable de un rey justo. Es el preludio necesario para la llegada de Samuel y eventualmente de David, y finalmente del león de la tribu de Judá. El libro es poderoso porque te deja con las manos vacías y el corazón roto, gritando por un Salvador. Si hoy sientes que tu mundo está en caos, que las noticias muestran una oscuridad similar a la de Gibea, no te desesperes. La oscuridad de Jueces es el anuncio de que algo nuevo está por nacer.
Dios permite que veamos el límite de nuestra propia maldad para que corramos desesperados hacia su santidad. En el nombre de Jesús, decreto que esta visión de la oscuridad no te traerá miedo, sino un discernimiento agudo. Aprenderás a identificar las grietas en los muros antes de que la estructura colapse. Jueces nos enseña que el silencio de Dios no es ausencia, es la preparación para un movimiento de gloria que nadie podrá detener. Mantén tu frecuencia alta, mantén tu clamor activo, porque después de la noche más larga de los jueces, siempre sale el sol de la justicia. Estamos a punto de entrar en los secretos finales de este libro, donde descubriremos cómo sellar nuestra victoria y cómo caminar en una autoridad que no fluctúa con las circunstancias, sino que se asienta en la roca inamovible de la soberanía divina. Para comprender por qué Jueces es el libro más poderoso, debemos analizar la estrategia del remanente y cómo Dios utiliza la crisis para filtrar la verdadera fe de la mera emoción. En Jueces 7, la selección de los guerreros de Gedeón no fue un acto al azar, fue una prueba de vigilancia y enfoque. Dios le dijo a Gedeón que aquellos que se arrodillaran para beber agua, descuidando su entorno, no eran aptos para la gloria. Solo los que lamieron el agua como perros, manteniendo su vista en el horizonte y su mano en la espada, fueron elegidos. Esto, hermanos, es la visualización exacta de la persistencia que mencionaba Gil, un enfoque obsesivo y sagrado en la misión. En el nombre de Jesús, te pregunto hoy, ¿cómo estás bebiendo de las bendiciones de la vida? ¿Te arrodillas y te pierdes en el placer del momento? ¿O te mantienes alerta, entendiendo que cada recurso es solo combustible para la batalla que tienes por delante? La oscuridad de Jueces nos enseña que el poder no reside en la multitud, sino en la calidad de la conexión con lo invisible. Es preferible ser 300 hombres con un propósito ardiente que 30.000 con el corazón dividido. La autoridad bíblica se manifiesta cuando dejas de contar tus limitaciones y comienzas a contar con la fidelidad del Todopoderoso. Imagina la escena en el Valle de More. El enemigo era como langostas por su multitud. Sus camellos eran innumerables como la arena del mar. Jueces 7:12. El miedo humano diría, huye, pero la fe del mentor espiritual dice, clama a él y quédate quieto. La victoria se ganó antes de que la primera espada se desenvainara. Se ganó en el momento en que esos 300 aceptaron que su debilidad era la plataforma para la fuerza divina. Tú eres ese remanente en tu familia, en tu empresa, en tu ciudad. No te asustes por el número de los que se oponen a tus sueños o a tu fe. La oscuridad de Jueces está diseñada para que brilles con una intensidad que no es tuya, sino del Espíritu que te habita. Cada vez que sientas que te quedas solo en tus convicciones, recuerda que Dios está filtrando a tu alrededor para que solo los que tienen la frecuencia correcta permanezcan a tu lado. Esta es la ley de la armonía espiritual. Dios no compartirá su gloria con la duda ni con la negligencia. Al estudiar este libro, activamos en nosotros esa vigilancia de los 300, esa capacidad de estar en el mundo, disfrutando de sus aguas, pero sin quitar el ojo de la promesa eterna. Es una disciplina de la mente y del espíritu que te convierte en alguien imbatible. No por tus músculos, sino por tu enfoque. Hablemos ahora del secreto de la unción intermitente que recorre todo el libro de Jueces y cómo esto se aplica a tu búsqueda de éxito y plenitud. A diferencia de los reyes posteriores, los jueces experimentaban momentos donde el Espíritu de Jehová vino sobre ellos. Esta frase, que se repite como un trueno en el texto, Jueces 6:34, 11:29, 14:6, nos revela que el poder espiritual no es una posesión estática, sino una corriente que debemos aprender a canalizar.
Es lo que los grandes maestros llaman el estado de flujo, pero con una fuente celestial. En Jueces vemos que la unción siempre venía con un propósito de liberación. Nunca era para el espectáculo, siempre era para la solución de un problema específico. Esto nos enseña una verdad profunda de la economía del cielo. Dios no desperdicia poder. Si quieres experimentar la autoridad de un Sansón o la sabiduría de una Débora, debes estar involucrado en algo que sea más grande que tú mismo. El poder de Jueces se activa cuando tu deseo ardiente se alinea con el plan de rescate de Dios para los demás. Visualiza este flujo de energía. Cuando decides ser un canal para bendecir a tu prójimo, para levantar al caído o para traer justicia a tu entorno, la unción viene sobre ti. No tienes que mendigarla, ella te busca porque eres un instrumento útil. Pero cuidado, Jueces también nos advierte sobre el peligro de tratar la unción como si fuera talento propio. El orgullo es el aislante que corta la corriente. Sansón pensó que su fuerza era suya y terminó moliendo en un molino filisteo. En el nombre de Jesús, decreto que tu entendimiento se abre hoy para comprender que tu éxito, tu inteligencia y tu capacidad de influencia son préstamos divinos para ejecutar su voluntad en la tierra. La oscuridad de este libro nos muestra qué pasa cuando el cable se desconecta de la fuente. El hombre más fuerte se vuelve el más débil. Sin embargo, la promesa es que la fuente siempre está disponible. Si hoy sientes que la corriente se ha detenido en tu vida, es hora de revisar la conexión. ¿Es tu intención pura? ¿Estás clamando a Él con la humildad de quien sabe que sin su aliento no es nada? Jueces es poderoso porque nos enseña a ser cazadores de la unción. Hombres y mujeres que preparan el altar de su vida para que el fuego del Espíritu descienda en el momento oportuno. No busques el poder por el poder, busca la presencia y el poder te perseguirá. En esta atmósfera de oración, siente cómo esa corriente comienza a fluir de nuevo por tus venas espirituales, renovando tus fuerzas y dándote una autoridad que el mundo no puede explicar ni detener. Llegamos a la revelación del grito que quiebra estructuras. En Jueces, el clamor no es un murmullo religioso, es una explosión de fe que altera la realidad física. Cuando los israelitas clamaban a Jehová, no estaban simplemente quejándose, estaban ejerciendo su derecho de pacto. La palabra hebrea para clamar en estos pasajes sugiere un grito de auxilio que nace de lo más profundo de las entrañas, una señal de socorro que el trono de gracia no puede ignorar. Napoleon Hill hablaba de la importancia de la autosugestión y de la fe con movimiento. En Jueces, esto se traduce en el clamor que precede a la liberación. Mira el ejemplo de Otoniel, el primer juez. Jueces 3:9. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador. El clamor es el interruptor que enciende la maquinaria de la providencia. Si tu vida se siente como una estructura de opresión, como un muro que no te deja avanzar, es porque quizás no has clamado con la intensidad de quien sabe que su vida depende de ello. La oscuridad de Jueces es el silencio antes de la sinfonía de la victoria. Es poderoso porque nos devuelve el arma de la oración audaz, de la oración que no pide permiso, sino que reclama la promesa. En el nombre de Jesús, te invito a que en este momento, en la quietud de tu ser, lances ese clamor interno. No es un grito de desesperación sin esperanza, sino el rugido de un león que sabe que su padre es el rey. Visualiza cómo las estructuras de escasez, de enfermedad y de confusión en tu linaje comienzan a agrietarse bajo la vibración de tu fe. El libro de Jueces nos muestra que no importa qué tan fuerte sea el rey de Canaán que te oprime, ese rey tiene un punto débil. No tiene respuesta ante la intervención directa del Altísimo. La autoridad bíblica te da el derecho de interrumpir el plan del enemigo con tu clamor.
Esta es la transmutación de la que hablamos, convertir tu dolor en una oración de tal magnitud que los cielos se vean obligados a responder. Cada capítulo de este libro es una prueba de que Dios está esperando a que alguien se canse de la opresión y levante la voz. No te conformes con la esclavitud, no te acostumbres a las sombras. Jueces es oscuro para que tu clamor sea la luz que rasgue el velo. Estamos a un paso de la revelación final, de entender el último gran secreto de este libro antes de concluir nuestro viaje. Prepárate, porque lo que sigue es el sello que garantizará que nunca más vuelvas a caer en los ciclos del pasado, sino que camines en una victoria perpetua, cimentada en la sabiduría de los siglos. Para cerrar esta travesía por el Valle de las Sombras de Israel, debemos desvelar el secreto de la victoria a través del sacrificio y la justicia de la cruz anticipada, pues Jueces no es solo un registro de batallas físicas, es el preludio del mayor acto de autoridad que el universo jamás haya presenciado. En el capítulo 13, cuando el ángel de Jehová se aparece a la madre de Sansón, ella le pregunta su nombre, y él responde con una frase que debería hacer vibrar cada fibra de tu ser. ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Jueces 13:18. Esa misma palabra, admirable, es la que el profeta Isaías usaría siglos después para describir al Mesías, al príncipe de paz. Aquí está el poder oculto. En medio del caos, de la apostasía y de la sangre de Jueces, Cristo ya estaba caminando entre las sombras, preparando el camino para que su pueblo no fuera consumido. El libro de Jueces es poderoso porque nos demuestra que la justicia humana siempre fallará. Incluso los mejores jueces como Débora o Samuel no pudieron salvar el corazón del hombre de forma permanente. Necesitábamos un juez que no solo dictara sentencia, sino que pagara la fianza. Napoleon Hill hablaba de que el éxito requiere una alianza de mentes, y aquí vemos la alianza definitiva. Dios Padre enviando a su Hijo al caos de nuestro propio período de jueces personal para rescatarnos. Imagina la escena final de Sansón, con los brazos extendidos entre las dos columnas del templo pagano. Es una visualización profética de Cristo con los brazos extendidos en la cruz del Calvario. Sansón murió para destruir a los enemigos físicos, pero Jesús murió para destruir a los enemigos espirituales que Jueces nos presenta: la rebelión, la idolatría y la muerte. En el nombre de Jesús, te digo hoy que tu victoria no depende de que seas perfecto como un juez idealizado, sino de que estés unido a aquel cuyo nombre es admirable. La oscuridad de Jueces termina donde comienza tu fe en el juez justo. Ya no tienes que vivir en el ciclo de pecado y opresión, porque el sacrificio de Cristo rompió la rueda del karma espiritual y te introdujo en la dispensación de la gracia. Visualiza ahora mismo cómo las columnas de tus deudas, de tus traumas generacionales y de tus fracasos repetitivos se derrumban ante el poder de esta verdad. Jueces es el libro más oscuro porque expone nuestra miseria, pero es el más poderoso porque nos obliga a mirar hacia arriba y reconocer que nuestra única esperanza es un rey que no sea de este mundo. Al terminar este estudio, la autoridad bíblica se establece en tu vida no como un concepto, sino como una realidad vibrante. Has aprendido que el clamor activa el cielo, que la debilidad es la cuna de la fuerza y que incluso cuando parece que cada uno hace lo que bien le parece, Dios sigue sentado en su trono, tejiendo un tapiz de redención con los hilos rotos de nuestra historia. Mantén esta paz, guarda esta revelación en el cofre de tu espíritu, porque hoy dejas de ser un sobreviviente de las sombras para convertirte en un embajador de la luz admirable. La noche de los jueces ha pasado
y el día del reino está amaneciendo sobre tu vida, sobre tu casa y sobre todo lo que emprendas de aquí en adelante. Hemos caminado juntos por el valle de los gigantes y hemos visto caer las estructuras del mal con el simple sonido de un cántaro roto y un grito de fe. Ahora, la pregunta no es qué hizo Dios por Israel, sino qué vas a permitir que Dios haga por ti hoy mismo. Has recibido una revelación que pocos se atreven a procesar. La oscuridad no es tu final, es el escenario de tu mayor milagro. Pero escucha bien, guerrero, la fe sin acción es un tesoro enterrado. Si este mensaje ha hecho arder tu corazón y has sentido cómo las cadenas de tus ciclos pasados comenzaban a crujir, no te quedes en silencio. Suscríbete ahora mismo a este canal de luz, porque este es solo el inicio de tu entrenamiento como un libertador en tu generación. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo gramo de esta sabiduría que el mundo intenta ignorar. Y ahora, haz algo poderoso. Escribe en los comentarios la frase: mi unción está creciendo de nuevo. Al hacerlo, estás sellando este pacto en el mundo espiritual y declarando que, como Sansón, tu fuerza ha regresado para derribar los templos de la escasez y el miedo. Comparte este video con esa persona que sabes que está librando una batalla en la oscuridad. Sé tú el ángel que le anuncie su victoria. Recuerda, en un mundo donde cada uno hace lo que bien le parece, nosotros elegimos hacer lo que Dios ordena. Camina con la cabeza en alto, porque el juez de toda la tierra está de tu lado. Nos vemos en la cima de la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.